you for that excellent exposition, Pastor John, first session. So helpful to put Isaiah 6 in the context of those first chapters, seeing the judgment of God. Muchas gracias, Pastor, por ese mensaje en la primera sesión. Fue de tanta ayuda, ¿no? Ver Isaías capítulo 6 en el contexto del juicio de Dios. Bienvenido. Welcome. Thank you. Siempre es un privilegio Gracias. tener a Pastor MacArthur. And thank you to Luis, la voz del cielo, que nos ayuda aquí. Thank you to Luis, the voice from heaven. Sí. So I heard you say a few years back that God's aseity was one of the attributes of God that most fascinated you, and I'm wondering if you could speak to that a little bit. Te escuché una vez decir que la aseidad de Dios fue uno de los atributos que más te fascina. ¿Por qué? Might not be a familiar Bueno, quizás no es una palabra but, conocida, pero it means significa God's self-existence. la autoexistencia de Dios. Y hice algo de referencia a eso en esta mañana cuando dije que Él es impasible, Unchanging. incambiable. I think Creo que the best passage el to mejor understand pasaje that is para John entender 1. eso es Juan 1. In the beginning was the En el Word, principio era el and the verbo y el Word verbo was era with God, and the con Word Dios y el was verbo God, era Dios. and everything that was made Y was todo lo made que fue by hecho Him. por Él fue hecho. That's the way to Esa explain es la manera de really explicar what is realmente incomprehensible to lo que us. es incomprensible para That nosotros. is someone who Es was alguien always que been, siempre but that is what Scripture sido, claims pero for eso God. es lo que la Escritura afirma para Dios. That's a challenging Ese thing. es algo desafiante. Looking back is Mirar difficult atrás to es think of difícil, something pensar eternal, en algo same eterno. with looking forward. Es lo mismo como ver hacia But to adelante, say pero aseity is to say decir that aseidad es decir que God Dios is not becoming no anything. se está volviendo nada. He is Él pure being. es ser puro. He is not becoming Él no anything. se está volviendo He's nada. not finding out Él no any está information. descubriendo alguna He's not información, Él learning no está anything. aprendiendo nada, He's not Él no está gaining greater ganando insight. un mayor entendimiento. There's no sense of No hay un progression sentido in de God. progresión en He Dios. is the Él es being who is eternal un ser, el ser que in es his eterno fullness. en su plenitud. That's the simple Ese es understanding un of entendimiento seeing. simple de aseidad, But that's a pero ese es concept that's really un hard concepto for que es realmente us to difícil get our heads de around. que podamos entender. Are there any dangers that you see coming toward the evangelical church today when it comes to theology proper? Cuando se trata de la teología propia, ¿ves alguna amenaza que viene en camino contra la cual debemos estar preparados? Yeah, Sí, yeah, there are many dangers. hay muchos peligros. Anything that En attacks cualquier cosa que ataca attribute of God un atributo de Dios, in any way de cualquier is manera, a threat es una amenaza to the truth contra la and a verdad dishonor to y God. una deshonra para Dios. So if Entonces, you deny his Si niega sovereignty, su soberanía, if you deny si niega his su power, his poder, omnipotence, su omnipotencia, if you deny his si niega su omniscience, that he knows omnisciencia, everything, que Él he's conoce not todo, learning que Él no anything, está aprendiendo if you nada, deny his si niega omnipresence, su omnipresencia, any denial of cualquier his negación de su immutability, inmutabilidad, any cualquier denial of negación de his su righteousness, his justicia, grace, de his su judgment, gracia, de su juicio, mercy, de yeah, su any misericordia, sí, cualquier denial of any Cualquier aspect negación of de God's cualquier aspecto de nature la naturaleza de Dios threatens the truth amenaza about God, la and verdad acerca de as Dios. we try to say today, Como tratamos de the truth decirlo, about God is la the verdad foundation acerca de of Dios es el cimiento de todo. What would you say to the pastors that would say we have to pick our battles wisely? ¿Qué dirías al pastor que dice que tenemos que escoger nuestras batallas con sabiduría y no pelear contra todo? it's a really good Esa es question una muy buena pregunta, because I porque feel like I've been me in siento battles como my si he estado entire en life. batallas mi vida entera. And people have Y asked la me, "How do gente you me ha pick your preguntado, battles?" ¿cómo escoges tus batallas? And I have a Y standard answer. tengo una respuesta estándar. We don't pick them. No las escogemos, We fight all of them. peleamos todas. Any assault. Cualquier ataque, When y cuando just solo over simplemente the last 3 years we en kept los últimos Grace 3 Church años open, mantuvimos a Grace and we didn't abierta, pay no any pagamos, attention to the no pusimos atención lockdowns and the a los masks encierros y and los tapabocas y
distanciamiento social y todo eso, y todo el mundo sabe lo que pasó con eso. La gente me dijo, ¿por qué estás peleando esta batalla? Y mi respuesta fue, peleamos todo lo que ataca a la iglesia, todo. Entonces, la gente me dijo, ¿por qué no te esperas hasta que una batalla grande por la homosexualidad o algo así surja? Porque son las pequeñas batallas las que afectan, erosionan la valentía de la iglesia y el poder en la sociedad. Entonces, peleamos todas las batallas. In that subject matter, Lo hacemos, espero, con gracia y amor. continuing with that line of thought, tell us about the documentary, The Essential Church, and why you felt it necessary to make it. Acaba de salir el documental La Iglesia es Esencial. Lo tenemos aquí, si no lo has visto, con subtítulos en español. Entonces, háblanos de por qué sentiste la necesidad de producir ese documental. Bueno, la razón por la que queríamos hacer el video fue porque queríamos hacer una memoria permanente de lo que el Señor hizo en Grace y otras iglesias durante la pandemia. Cuando adoptamos una postura, no le pusimos atención a las demandas que se nos impusieron, seguimos al Señor y yo no quería que el tiempo pasara antes de que contáramos nuestra historia, porque temía yo que en un par de años alguien miraría atrás y quizás torciera la historia, le diera un giro de cierta manera, y queríamos asegurarnos de que la historia fuera contada de manera completa y verazmente para la honra del Señor y esperamos para la valentía de la iglesia en el futuro. Resultó ser mucho más poderosa de lo que yo realmente jamás llegué a pensar. Y por cierto, ahora está disponible en el idioma español. Es un documental de 2 horas. Es una historia contundente de lo que el Señor hizo en términos de fidelidad hacia nosotros. Hay partes de esa historia que no terminamos en la película. Tim Stevens, quien juega un papel importante ahí en la película, y también James Coates en las últimas 3 semanas, el gobierno canadiense ha quitado todas las acusaciones, 100% de las acusaciones fueron quitadas y fueron encarcelados en su momento. Entonces, continúa siendo claro que estábamos siendo engañados. Leí un artículo hoy de un neurólogo y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades reportó que esto es aterrador. Los hombres vacunados se quitaron hasta 24 años de su vida debido a las vacunas. Eso es algo aterrador. Y entonces, era importante para nosotros no solo adoptar una postura como iglesia, sino también encontrar el mejor consejo médico que pudiéramos encontrar, y eso sale en la película también. Returning to the topic of theology proper, I'm wondering if you have an opinion on the EFS controversy, the eternal subordination of the Son. Maybe define what that is and then explain. Si tienes alguna opinión sobre la controversia de la sumisión eterna del Hijo al Padre, tal vez definir la pregunta primero. Si la Trinidad es la Trinidad y Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno, iguales, aunque distintos, no puede haber subordinación. Es imposible colocar la subordinación en la Trinidad. La subordinación solo se vuelve una realidad en la encarnación, cuando Cristo se humilló a sí mismo. Eso es claro en el Nuevo Testamento. Él no estimó, Filipenses 2, no estimó cosa a qué aferrarse, sino el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y ahí es cuando vino la subordinación. No es una subordinación eterna,
es subordination una of subordinación the second member of the del Trinity, segundo miembro de la Trinidad al volverse humano. and in his humanness Y en he su was humanidad, submitted to the Él se will ha of the sometido Father. a la voluntad del Padre. But even at that, Pero incluso en eso, his will was su voluntad 100% estaba in 100% agreement en with the Father. acuerdo con la del It Padre. was simply that as a Fue man, simplemente que como hombre, his humanity su submitted. humanidad se sometió a eso. So when Entonces, you say cuando the dices Son, el Hijo siempre se ha subordinado, then you have entonces done damage has to the dañado Trinity la Trinidad and the equality of the y Trinity. la igualdad de la Trinidad. I don't think Scripture lets you do that. I don't think La there's Escritura any no creo que te scripture permite hacer eso, no creo que hay ninguna Escritura que indique en absoluto que el Hijo siempre ha sido subordinado. Some people Algunas personas picked that up, kind que of invented recogen eso, en cierta manera lo inventaron, porque pensaron que ayudaba al asunto del liderazgo masculino en el matrimonio, that if the que father is the head of si the el son, padre es la the cabeza del Hijo en Corintios, si el Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, como la mujer tiene la función subordinada al hombre, must mean that entonces, eso debe significar que de manera permanente el Hijo tiene una función subordinada al Padre. that is pure Eso es conjecture, pura conjetura, unnecessary, no es necesario supported by y Scripture. no es apoyado por la Escritura. And even there in 1 Corinthians 11:3, right, it says that God is the head of Christ, giving him his messianic title, not Father, Son. Claro, Que aún ahí en 1 Corintios 11:3, cuando dice que Dios es la cabeza de Cristo, le da su título mesiánico, no dice Padre, Hijo. Is there any book or author in particular that has shaped your theology proper in a profound way? Pensando en la teología propia, ¿algún autor o libro que te ha ayudado en particular? Well, bueno, the book that el libro que realmente tuvo massive effect on un me efecto masivo en mí Puritan fue un puritano, Stephen Charnock Stephen Charnock, and his y book, su The libro Existence and La Attributes existencia of y God. atributos de Dios. It is Es, available now. está disponible ahora. I think I had a two-volume Creo que set. It's tenía available in un juego de 2 volúmenes, ahora está disponible en un volumen. Es un tipo de libro que puedes leer por toda tu vida. In fact, De hecho, yo pensé cuando estaba en el seminario que tenía una perspectiva bastante buena de Dios hasta que leí ese libro y me di cuenta de que I wasn't even close. ni siquiera me acercaba. So it's a Entonces, massive, Es exhaustive un, treatment of the es un nature of God. tratado masivo, exhaustivo de la naturaleza de Dios. Y no es el único puritano que hizo eso. Hay otros escritores puritanos que hicieron eso. And other books Y kind of along otros the way, libros, hay otros libros a lo largo de, Tozer, de esa línea. El libro de conocimiento del santo de Tozer, el de J.I. Packer, El conocimiento de Dios. Es un libro muy útil y accesible. But if you want the most Pero si comprehensive, quieres, it's el Charnock más on the amplio es existence of Charnock God. acerca de la existencia y atributos de Dios. Excelente. And you think you know something Y about God si until you read that piensas, book. y piensas que sabes algo de Dios hasta que lees ese libro It just y dwarfs simplemente te hace un enano. How does theology proper, how should theology proper affect pastoral ministry? ¿Cómo es que la teología propia debe afectar el ministerio pastoral? Well, what I was trying Bueno, to say this lo que estaba morning tratando de decir esta is mañana that your view of God es is que tu everything. perspectiva de Dios es todo, es absolutamente todo, tu If you're concepto de wrong Dios. about God, Si then estás all the equivocado en tu implications concepto of de Dios, entonces todas las everything implicaciones else de are todo lo changed. demás son cambiadas. If God is not Si omniscient Dios no es omnisciente, and doesn't know everything, no sabe todo, then the whole entonces worldview el has to mundo, change. la manera de ver el mundo tiene que cambiar, Because now porque everybody in ahora the world, todo el mundo en including el God, mundo, is incluyendo a trying to Dios, adjust está tratando de the ajustar forces outside a himself. fuerzas afuera de sí That is a mismo. massive Ese es problem. un problema masivo. If God Si Dios is not perfectly no holy, es perfectamente santo, if he is capable of si Él es capaz de doing evil, hacer algo mal, then he can't be trusted. entonces no puede ser confiado. If he's not Podemos confiar en Él. Si omniscient, he Él no es doesn't know omnisciente, si no absolutely conoce todo absolutamente, everything, then entonces he can't Él no puede gobernar todo. determine all Él no puede outcomes. determinar todos los resultados He can't make y Él no everything puede work together hacer for que good to todo them that are- sea usado para bien para aquellos que son So everything goes llamados back conforme a to su the propósito. Eso foundation regresa of al the cimiento character and the nature of de la God. naturaleza de Dios. Creo que To know he knows lo más everything, consolador es he que, rules de over que Él sabe everything, todo
y Él gobierna sobre todo, and he expresses all y Él his expresa attributes todos sus atributos perfectly. perfectamente, But where that all comes together, pero sea que todo eso se une para producir el mejor beneficio para mi vida, está en la doctrina de la providencia. providence simply La says providencia that simplemente dice que everything turns out todo resulta the way God intends como it. Dios tiene la intención de que resulte. It may on the surface not look that A way. nivel superficial quizás no se ve así, Bad things happen. que cosas malas suceden, cosas malas hacen cosas malas, hacemos cosas torpes, hacemos Evil things. cosas malas, We behave in nos inadequate conducimos de ways, maneras inapropiadas, tropezamos, we lack knowledge. nos falta conocimiento, But in the end, pero al none of that final thwarts the nada purpose de of eso, God, nada de eso estorba el propósito de Dios, because he porque Él melts it all Él together in his lo providence. derrite todo en su providencia. If you Y think about a si miracle, piensas en un milagro define a miracle y as definirías un milagro como Dios God interrupting natural interrumpiendo los procesos naturales, como por ejemplo una persona muerta resucitando, o alguien sin una pierna se le da una pierna, o alguien que no puede ver se le da ojos o un hacha flotando. Ese es un milagro. Eso suspende el orden natural. and God does miracles. Y Dios hace milagros. Scripture's full of Sabemos que la Escritura está llena de ellos. La providencia es diferente. Providence says La providencia dice, without a miracle, sin un milagro, God orders Dios all ordena the contingencies, todas las variables, todas las contingencias, todas las posibilidades, todas las acciones independientes, todas las expresiones libres to achieve his de conducta perfectamente para cumplir su voluntad, lo cual es algo mucho más complicado que un milagro, far more. mucho más. But you Pero, know, ¿sabes? if you look at life Pues si and ves la you vida y piensas, say, I need a miracle. necesito un milagro, You hear people say, I need oyes a a la miracle. gente decir, This is necesito un gonna require a milagro, miracle. esto va a demandar un milagro. God can do a miracle. Dios puede hacer un But milagro, it's far more pero lo que es miraculous. más milagroso es que sin hacer un milagro, He controls it Él all. controla todo, And that's providence. y eso es la providencia. You don't need a miracle No necesitas un milagro, except conversion. excepto la From conversión, then on, the providence y a of partir God de ahí la is providencia de working Dios es lo que necesitas, and He's working y Él está operando to turn everything to your para good in His hacer glory. que todo sea para tu bien y su gloria. If God is that sovereign, what does that do to man's free will? Si Dios es tan soberano que hace esto al libre albedrío del hombre. Yeah, Sí, um, man still has a free el hombre choice. todavía tiene una decisión libre. We know that he has a free Y choice. sabemos que Él tiene una decisión, la capacidad de liberar, de decidir de manera libre, porque Dios le manda todo el tiempo. La Biblia está llena de mandatos y mandatos y mandatos, y cuando obedeces esos mandatos eres bendecido, cuando desobedeces esos mandamientos eres castigado. I mean, and that goes all the Y way eso from va desde eternal judgment, el juicio eterno a that punishment to even a castigo, believer being incluso punished hasta and que un creyente es disciplined disciplinado for sin. por el pecado. Entonces, no hay un argumento acerca de la voluntad humana, no hay un argumento acerca de la responsabilidad humana. Eres responsable, You're saved by God's eres sovereignty, salvado por la but soberanía de not Dios, apart pero no aparte de your tu faith. fe. You're Tú sanctified by the Tú eres Spirit's santificado work in you, por but la not obra apart del Espíritu en ti, from pero no your aparte de obedience tu to obediencia His commands. a sus mandamientos. The question comes, La pregunta surge, not whether those two no exist, si esos dos existen, but how do they come sino together? cómo trabajan en And conjunto. that is probably the most Ese es probablemente difficult el asunto, el misterio más difícil next to the de resolver concept al lado of an de eternal God, which el we concepto talked del about. Dios eterno que ya acabamos de hablar, acerca de la naturaleza eterna de Dios, y no I'm not the person who's going no to soy give la the answer, persona que les va a dar la respuesta, but I'm going to say pero voy a decir the Bible says God que la is Biblia sovereign, dice que Dios es soberano, man is responsible. el hombre es responsable. The Bible says La Biblia dice, if you're saved, it's because si eres you salvo were es chosen, porque fuiste called, escogido y llamado y justificado, and you'll be glorified y by the sovereignty vas a of ser God. glorificado por la soberanía de Dios. And at the same time, Y al mismo if tiempo, you reject, si rechazas, you're going to be punished. vas a ser castigado. God can perfectly harmonize Dios this. puede armonizar de manera perfecta I can esos dos. illustrate it, Puedo ilustrarlo, but without pero sin probably a satisfying probablemente una explanation. explicación First, I satisfactoria. have to say this. Pero You primero have to tengo que preach decir both esto, the way tienes que they are. predicar ambas como son, Understand that this entender lays que the esto responsibility presenta la responsabilidad on the sinner sobre el and on the pecador believer y sobre el creyente,
to respond as el God has responder commanded como him to Dios respond. le ha mandado que The responda, end result is pero always el resultado going to be final right. ya ha sido determinado por Dios. How that works ¿Y out, cómo opera eso? ¿Cómo se can be illustrated manifiesta? this Puede way. ser ilustrado de esta manera. If I ask you Si who yo te wrote the book pregunto, of ¿quién Romans, escribió el libro de Romanos? you would immediately say, Inmediatamente dirías, bueno, Paul did. Pablo, But that's an incomplete pero esa answer. es una respuesta incompleta. You say the Holy Spirit did. Podrías decir, el Espíritu Santo lo escribió. was it Bueno, muy Paul or the bien, Holy ¿fue Spirit? Pablo o el Espíritu Santo? They didn't alternate verses. No alternaron versículos. So every Entonces, word of God toda palabra de is Dios inspired es by the inspirada Spirit por of el God, Espíritu and de yet Dios everyone y al mismo come tiempo out of the heart and mind of todas Paul. salieron del corazón y mente de Pablo. This is again Esto de nuevo es the human el volition, la the voluntad human humana y acting el humano actuando en armonía perfecta con los propósitos de Dios. If I ask Si you- yo pregunto, if I ask you who si lives yo your te pregunto Christian quién vive life, tu vida cristiana, you say, tú dices I do. yo, But that's not pero not esa complete no answer. es una respuesta completa. Galatians 2:20 says, Gálatas 2:20 "I am dice, crucified with Christ, con Cristo estoy juntamente crucificado, nevertheless I live, mas vivo yo, yet not I." mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. When something goes wrong, it's Cuando algo me. sale mal, soy yo, cuando sale bien es Él. I don't know the No spiritual dynamics conozco of how la that dinámica works. espiritual de cómo opera eso. So, Entonces, in any doctrine en cualquier doctrina involving God involucrando a Dios and any y human agency, cualquier agente humano, you have that same tienes reality, esa misma realidad, that there is responsibility que hay on the responsabilidad por part parte of the human, del humano and there is absolute y hay sovereignty on the soberanía part of absoluta por parte de lo divino. That's, Ese es, I don't understand no it, entiendo, no lo entiendo. and that's good for me, Y eso because es bueno that- para mí that porque convinces me that eso men me didn't convence write the de que Bible, los hombres no or they escribieron la would have Biblia solved this problem. o habían resuelto este problema.